A ver si, ahora sí. Bueno, damos gracias a Dios una vez más, siempre por estar en la casa del Señor. Amén. Y esa es una linda bendición que podemos tener de estar en ella, porque en ella podemos expresar nuestro amor hacia Él y también podemos recibir también lo que el Señor tiene preparado para nosotros en su palabra. Bien, hermanos, retomando la serie que estamos nosotros predicando domingo a domingo acerca de cómo cumplir el mandato del Señor, hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de la palabra de fe que nosotros predicamos. Hemos estado viendo que es muy importante para la iglesia del Señor, para que nosotros podamos cumplir el mandato del Señor, es de que nosotros tenemos que estar unidos en el Señor, no tenemos que nosotros aceptar el llamado del Señor para nuestra vida, responder al llamado del Señor. Tenemos que cumplir los dos grandes mandamientos, ¿no? De amar al Señor a las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creo que está fallando un poco el micro, ¿no? A ver, estamos probando este nuevo micro para ver cómo funciona. Muy bien. Quisiera que puedan abrir sus Biblias en Romanos, en el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Muy bien. Todos ahí tienen en su Biblia. Si no, también pueden seguirnos aquí en la pantalla. Bien, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que damos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a leer todos juntos el versículo 8, una vez más. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, sometiéndonos a ti, a tu voluntad, a tus propósitos, y sé tu Espíritu Santo de Dios hablando en nuestros corazones, Señor, moviéndote con toda libertad en este lugar para que tú obres, Señor, en cada corazón, de acuerdo, Señor, a su necesidad. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes lo mejor para tus hijos. Y deseamos, Señor, de todo corazón, que tú, Señor, puedas obrar en una forma maravillosa, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Habíamos nosotros introducido este tema acerca de cómo cumplir el mandato del Señor, basado en el texto principal con que iniciamos esta serie de mensajes, que se encuentra en Mateo en el capítulo 28, en el versículo 19 y versículo 20. Y ahí encontramos en la palabra de Dios, en Mateo en el capítulo 28, verso 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí encontramos, hermanos, algunas acciones muy importantes que nosotros tenemos que considerar en este propósito de cumplir el mandato del Señor Jesús.
encontramos la acción de ir y la acción de hacer discípulos. Y como hemos leído ahí en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8, el obedecer, hermanos, el mandato es compartir la palabra de fe, que implica dos aspectos muy importantes. En primer lugar, saber primero que la fe que nosotros predicamos es una fe que salva, es una fe que transforma. Y esto se relaciona con el ir. Recuerda que el Señor dijo que tenemos que ir y predicar. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar, ahí tenemos que predicar palabra de fe, como hemos leído. En segundo lugar, encontramos que dice hacer discípulos. Y esto de hacer discípulos tiene que ver con un desarrollo personal y también de discipular a aquellas las personas para que se asemejen al Señor y ellos puedan crecer en los caminos del Señor. La obra, hermanos, en el crecimiento de nuestra fe también tiene que ver con el discípulo o crecer en el Señor, ser un discípulo del Señor. Y la fe también en este aspecto cumple un papel muy importante. Es por eso que este mensaje vamos a desarrollarlo en 2 domingos. Hoy vamos a tratar justamente el punto que tiene que ver con ir y predicar el Evangelio, ir y predicar la palabra de fe. Y el siguiente domingo vamos a estar compartiendo acerca de la necesidad de esa fe que nos manda el Señor para ser discípulos. ¿Cómo nosotros vamos a ser discípulos? Y la fe también cumple un papel muy importante para que nosotros podamos crecer en el Señor y ser un instrumento de bendición en sus manos. Por eso que es por medio de la fe, porque la palabra de Dios, tal como se revela en toda la Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la palabra de fe, porque la palabra de Dios es una palabra de fe. Amén. Como dice en Génesis en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú crees eso, vas a creer todo. La Biblia no se preocupa en estar dando explicaciones acerca de cómo el Señor hizo la creación. La Biblia declara y punto. Dios hizo los cielos y la tierra. Si tú crees eso, vas a creer toda la Biblia. Y eso es fe. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que considerar que nosotros creemos a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios que nos lleva a fe. Por eso que la Biblia dice en Romanos 1:16 que el justo por la fe vivirá. Todo hijo de Dios que se acerca al Señor debe vivir por fe y para fe. Porque con fe es que nosotros agradamos a Dios, como dice en Hebreos 11:6. Con fe nosotros agradamos a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que considerar que este tema es muy importante. Que si nosotros, hermanos, queremos agradar a Dios, si nosotros queremos obedecer a Dios y cumplir el mandamiento del Señor, tenemos que vivir por fe. Y tenemos que predicar la palabra de fe. ¿Amén? 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 Un amén medio, ¿cómo se llama? Dudoso. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de fe. ¿Amén? Gloria al Señor. Amén. Sí. Muy bien, hermanos. Es por medio de la fe, entonces, que el poder de Dios, hermanos, va a obrar en la vida de las personas en una forma maravillosa. Por eso que en Efesios, en el capítulo 2, cuando Pablo estaba hablando, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos que la fe cumple un papel muy importante en la salvación de las personas. No por obras, simplemente es por la fe, es por gracia del Señor. Nuestra fe, hermanos, debe estar siempre en armonía con la naturaleza de Dios y con su voluntad expresada en su palabra escrita, hermanos. Por eso que a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos entender y comprender los propósitos de Dios para nuestra vida y de esta manera cumplir el mandamiento del Señor. Por eso de que en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice que debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe
va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con lo demás. Recuerden, fe para salvar y fe también para crecer. Los discípulos cuando estaban con Jesús le expresaron y le dijeron al Señor en Lucas en el capítulo 7, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, dice, como un grano de mostaza, el grano de mostaza, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, dice, podrás decir a este sícomoro o árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, hermanos, siempre la vida del cristiano va a estar rodeada y caminando siempre en ese propósito que el Señor por el cual nos ha llamado. Nosotros tenemos que, hermanos, vivir por fe y también para fe. Y esto tiene que ver con la predicación. Si se dan estas dos condiciones, hermanos, estas condiciones que estamos compartiendo, podemos estar seguros que Dios actuará para que nosotros podamos cumplir el mandato del Señor. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué es la palabra de fe que predicamos, lo que nos toca a nosotros? ¿Qué cosa es la palabra de fe? Y para esto nosotros tenemos que entender un poquito qué cosa dice la Biblia acerca de la fe. ¿Cuál es la definición que la palabra de Dios dice acerca de la fe? ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros queremos salir a predicar la palabra, y nosotros tenemos que predicar la palabra de fe, y no sabemos lo que es la fe, ¿cómo es que Dios va a poder obrar a través de tu vida? Si es a través de la fe que Dios va a traer las almas a los pies del Señor. Es a través de la fe que las personas van a poder declarar al Señor Jesús como su Salvador y van a ser rescatados y redimidos de la esclavitud del pecado. Y si nosotros, hermanos, no entendemos esta palabra de fe, entonces no vamos a poder nosotros salir a predicar, porque estamos yendo a la aventura, a la ciega, sin ningún propósito. Nosotros cuando salimos a predicar tenemos que saber lo que estamos predicando. Tenemos que nosotros entender y saber el significado del propósito de Dios para que cuando nosotros salgamos con la autoridad del Señor podamos predicar este glorioso evangelio que transforma la vida, este glorioso evangelio que es una bendición y que ha sido una bendición también para nosotros. Y este mundo necesita conocer este mensaje de Dios para que estas personas también puedan ser rescatadas de la esclavitud del pecado en que se encuentra, hermano. Y sabemos que en esa condición es una condición que los lleva a una muerte eterna fuera de la presencia del Señor. Y no debemos nosotros hacer esto. Amén. Muy bien. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, vamos a hacer una forma muy rápida. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña acerca de la definición de la fe, porque este va a ser el fundamento y la base que nos va a ayudar en estos dos mensajes que vamos a tratar hoy y el siguiente domingo. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras certeza y convicción son dos palabras griegas que significa, en el caso de sustancia, certeza, sustancia, y convicción, demostración. En la Nueva Versión Internacional dice que ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, la primera definición que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios es que fe es certeza de lo que se espera, es la sustancia, la garantía, es la base que nos va a nosotros a permitir nosotros estar firmes en algo que nosotros creemos. Fe, hermanos, es dar como real algo que todavía esperamos. Bien, fe es dar como real algo que todavía esperamos. O sea, tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la sustancia, la garantía, no la base de saber que nosotros, aún sin tenerlo todavía, nosotros estamos seguros que ya lo tenemos. Ya no solo es tener como la esperanza es
como es un deseo, ¿no? Es un anhelo, y que eso nos va a dar la seguridad de que sea en un futuro, algo que nosotros esperamos en el futuro. Pero la fe es al contrario, considerarlo tan real hoy como si estuviéramos viéndolo y tocándolo, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos. La convicción de lo que se ve es la demostración, es estar seguro de que algo que no vemos es como si lo estuviéramos demostrando. Eso quiere decir que si nosotros estamos dando una necesidad y esa necesidad nos está afligiendo y nos está entristeciendo, y obviamente como seres humanos y tenemos sentimientos, a veces podemos estar llorando, no por una circunstancia difícil que podemos estar enfrentando en nuestras vidas. Y eso es algo natural y eso no es malo. Expresar nuestros sentimientos y de acuerdo a la situación que nosotros expresarlo, eso no está mal, hermanos, porque uno tiene que llorar, no tiene que entristecerse, así como Jesús se entristecía, Jesús lloraba en una situación difícil. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y ante esa situación difícil que nos da tristeza, que nos hace muchas veces llorar y nos preocupa, nosotros al ir a la palabra de Dios vemos que Dios tiene respuesta a nuestras necesidades, que Dios es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, para libertarnos. Entonces esa tristeza, ese llanto se va a volver en alegría, aunque todavía las cosas no están solucionadas, pero nosotros creemos en el poder de Dios, creemos que Dios está actuando en esa situación difícil, en esa necesidad. Entonces nosotros comenzamos a demostrar un cambio en nuestra vida. Ya no nos ponemos tristes, ya no lloramos, sino comenzamos a alegrarnos, a gozarnos, porque sabemos que la promesa de Dios se va a cumplir en nosotros. Esto es fe, hermano. Por eso que la definición de la fe es muy importante. Es la convicción de lo que nosotros no vemos, hermanos. Uniendo estos dos conceptos, podemos decir que la fe es dar por hecho algo que esperamos, aunque no lo tengamos todavía. Es dar por cierto algo que no vemos o no podemos comprobar con nuestros sentidos físicos. Hermanos, como dice ahí en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3, si ustedes me acompañan en sus Biblias, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, en 11, versículo 3, la palabra del Señor. Por fe entendemos haber sido constituido el por medio de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira qué interesante lo que la palabra de Dios dice en este pasaje. Y esto es una demostración de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios, hermanos, creó el universo, Él por su palabra comenzó a crear las cosas que no existían. En el corazón de Dios, Él ya lo vio. Él vio y a la mujer, Él vio la naturaleza, Él vio al universo y Él comenzó a declarar la palabra de Dios. Las cosas fueron hechas por la palabra del Señor. Entonces, por eso de que a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo Dios actúa, cuál es el corazón de Dios, cuál es la naturaleza de Dios en este propósito de nosotros de creer, de tener fe. Nos está enseñando que nosotros también tenemos que aprender a tener esa fe, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de creer que lo que Dios nos ha prometido, el Señor lo va a cumplir, aun cuando no lo tengamos todavía. Perdón. Veamos entonces el primer punto. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, el texto que nosotros estamos leyendo, el versículo 9 y el versículo 10. Acerca de la palabra
de fe que nosotros predicamos. La fe que salva, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Qué precioso pasaje. Hermanos, cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de los romanos, les estaba hablando acerca justamente de esta necesidad de que las personas entendieran lo que es el mensaje de salvación, lo que significa el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. Hermanos, la salvación es confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer confiadamente en que Dios lo resucitó entre los muertos como nuestro Salvador y sustituto. Cuando Jesús, hermanos, vino aquí en la tierra, vino para llevar una vida perfecta, lo cual el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no cumplía. El hombre no podía cumplir la ley de Dios. Y cuando Cristo vino para cumplir la ley del Señor. El Señor Jesús llevó una vida, hermanos, perfecta, con el propósito, hermanos, de tener la justicia que los pecadores necesitaban. Además, el Señor Jesús sufrió, hermanos, la muerte que los pecadores merecían, como nosotros, debido no a las múltiples transgresiones, no que nosotros mismos hacíamos delante del Señor y que no seguíamos los caminos del Señor. Y el Señor Jesús derramó su sangre preciosa. Él pagó con esa muerte en la cruz del Calvario, pagó el incumplimiento de la ley que nosotros no hacíamos y la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Mediante, hermanos, esta obediencia perfecta, Cristo, hermanos, ganó la justicia que nosotros necesitábamos para la salvación. Por eso que en Romanos, cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 3, el versículo 23, bueno, lo voy a decir de memoria, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24, mire lo que dice, qué hermoso. Siendo justificados gratuitamente, hermanos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, esta fe el hombre necesita tener para ser justificados. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Hermanos, la justicia de Dios es declarar a una persona libre de culpa. En este caso, cuando una persona confiesa a Jesús como su Salvador y declara, como dice aquí en la palabra de Dios, y confiesa con sus labios que el Señor Jesús es el Señor y cree en su corazón, hermanos, dice la palabra de Dios que es salvo, que es salvado de la condenación eterna. Hermanos, se hace esa declaración, la justicia de Dios viene sobre la vida del ser humano. La justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo hace de que el pecador sea perdonado, sea limpiado de toda iniquidad, de toda transgresión, sea liberto de toda condenación, solamente porque Dios le plació por amor declarar a través de Jesucristo ser perdonado, ser limpio. Amén. Qué precioso, hermano. Esta es la bendición que nosotros tenemos. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Es la palabra de fe que trae salvación al ser humano. La palabra de fe que nosotros predicamos que trae perdón de pecado. Es la palabra de fe, hermanos, que nosotros predicamos que toda persona que
que recibe a Jesús como su Salvador, lo acepta como el Señor de su vida y cree que fue levantado de los muertos, dice la palabra de Dios que esa persona es libertad de la esclavitud del pecado y es libre de toda condenación por toda la eternidad. Hermanos, la palabra de fe que nosotros predicamos es una palabra, hermanos, que nosotros debemos de llevar para que las personas puedan recibir el regalo más precioso que el Señor nos ha otorgado, que es la vida eterna. Esta es la palabra de fe, hermanos, que nosotros tenemos que llevar a las personas, hermanos, puedan creer al Señor Jesús en su corazón. Tengan la fe suficiente para que ellos puedan creer. Cuando una persona cree en su corazón, hermano, pone la fe, dice la palabra de Dios que es justificado, que es perdonado. Y el segundo paso es confesar. Confesar, dice, con nuestros labios. Son dos actos muy importantes que toda persona tiene que ver y tiene que decir. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros confesamos, estamos haciendo una declaración pública de nuestra fe, en nuestro corazón. Estamos declarando en el nombre del Señor en este tiempo de que nosotros, hermanos, creemos en el Señor Jesús, que no tenemos vergüenza de declarar que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Por eso que es muy importante, hermanos, que nosotros manifestemos lo que hay en nuestro corazón. Tenemos, hermanos, que nosotros entender este mensaje tan importante y tan necesario que la humanidad necesita escuchar. Creer que Cristo es el enviado de salvación de los pecadores implica, hermanos, como estamos diciendo, confesar que Cristo, hermanos, resucitó al tercer día, que Él venció la muerte. Y esto a nosotros nos da la seguridad que lo que Cristo, hermano, ha prometido, Él lo va a cumplir porque Él está sentado a los padres y intercediendo por nosotros. Ya Cristo lo ha hecho todo. El Señor Jesús lo hizo todo. La palabra, hermanos, nos anuncia esta gloriosa verdad. Y la misma palabra obra la fe en nuestro corazón para creer y aceptar la justicia de Cristo. Es la palabra la que crea la confianza que nos dice que este Jesús es mi Señor. Hermanos, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, ¿cómo está la palabra de fe? ¿Cómo está la palabra en tu corazón? ¿Cómo está la palabra de Dios en tu boca? ¿Tú crees, hermano, y estás convencido de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Que Él te ha salvado? ¿Que Él te ha perdonado? Hermanos, si tú lo has creído en tu corazón, el siguiente paso es que tú tienes que confesarlo. Tú tienes que hablarlo. Tú tienes que decirlo. Tú tienes que proclamarlo. Hermanos, la fe que predicamos lleva dos acciones muy importantes. Tú mismo estar convencido en el nombre del Señor por su palabra de que el Señor Jesús transforma, salva y liberta del pecado y de la condenación. Tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos esta convicción en nuestro corazón, hermano, el siguiente paso es declararlo, es hablarlo, es confesarlo, es decirlo, hermano. Por eso que dice, cerca de ti está la palabra en el versículo 8. En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y si ustedes siguen más adelante, en el versículo 14, dice la palabra del Señor, 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo las personas van a poder invocar el nombre de Jesús? Porque tienen que invocar el nombre de Jesús para ser salvos. ¿Cómo ellos podrán invocar en el cual no han creído, en el cual no han escuchado? ¿Y cómo creerán en aquel en el quien no han oído? ¿Cómo van a creer las personas si nosotros no le estamos predicando la palabra de Dios? ¿Cómo ellos van a escuchar? ¿Cómo van a creer si no están escuchando el mensaje del Señor?
Y dice la palabra de Dios, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, la fe que predicamos. Tenemos que predicar la palabra de Dios, hermanos, para que las personas puedan, hermanos, oír la palabra de Dios y creer en su corazón, para que tengan la fe que salva y que transforma su vida. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué hermoso es aquellos que este mensaje de salvación, este mensaje que transforma la vida, esta palabra de fe, hermanos, que trae esperanza en los corazones que están afligidos y necesitados en este mundo de pecado. Hermanos, qué hermosos son aquellos pies que van y proclaman la grandeza del Señor. Si no lo estamos haciendo, hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué significa del Señor Jesús para ti? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué significa el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué significa para ti? Hermanos, si nosotros entendemos la profundidad de este gran amor de Dios en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermanos, no callaríamos, ninguno de nosotros, de predicar este glorioso evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que prediquen la palabra de fe, la palabra de salvación, la palabra que va a traer fe en esos corazones que necesitan del Señor. Jesús dijo, los corazones ya están preparados, muchos corazones ya están esperando esa palabra de fe para creer, para que sean perdonados y libertados y puedan tener esa bendición que nosotros hemos recibido cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, la vida eterna. Hermanos, si nosotros vemos en nuestro corazón que Jesús, que el Señor levantó a Jesús de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos un desafío, hermano. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. La palabra de fe, la bendición del Señor en nuestros labios y en nuestro corazón para actuar en base a lo que creemos y declararlo en el nombre del Señor. Es tiempo, hermanos, que nosotros podamos cumplir este mandamiento del Señor. Tenemos que ir, ¿ok? Y hacer discípulos. Pero hoy día hemos hablado del ir. ¿Ok? Tenemos que ir con la palabra de fe. Tenemos que ir con la palabra de salvación. Porque Jesús ya está poniendo de pie y que podamos, hermanos, reflexionar en esta preciosa palabra que el Señor nos ha dado.